ya elaborado, digamos así. Muy bien. Ahí sí tienen que tomar apuntes, si tienen que tomar apuntes, o si no lo escriben, porque les voy a explicar lo que dice ya, lo que está dicho aquí, que ustedes tranquilamente lo pueden leer también. Pero yo de repente les doy algunas ideas por ahí para que ustedes lo puedan viabilizar mejor. Primer punto, dice, se redacta en prosa. ¿Ya? Eso quiere decir que no vamos a colocar títulos ni subtítulos. El único título que tiene aquí es introducción. Miren, ese es el único título que tiene. Si alguien de ustedes quiere hacer, por ejemplo, a ver, vamos a ver, el apego en niños pequeños. Entonces, esa es mi variable, apego, ¿cierto? Entonces yo no voy a poner el apego, punto seguido, o el apego con negrita. No, nada de eso. Empezamos directamente a redactar. ¿Qué ventajas tiene el apego? ¿No? ¿Cuántos niños son desapegados? ¿Qué prejuicios tienen? ¿No? Etcétera. Entonces, vamos a ir por partes. Uno que se redacta en prosa. ¿Ya? Utilicen punto aparte, punto seguido, punto y coma, y siguen. Un párrafo, según la APA, dice que no debe de tener más de 13 a 14 líneas, ni menos de 8. ¿Ya? Dice que se redacta en tercera persona. Eso quiere decir que yo no ponga mi proyecto será, mi investigación será. No, en tercera persona. ¿Cierto? La presente investigación, el presente estudio, no pongan mi estudio. O lo haré. Eso sería primera persona. Por eso quiere decir que hay que redactar en tercera persona. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en la introducción? Punto número 1. Miren, aquí está. Vamos a describir la realidad problemática. ¿Ya? Ese, escríbanlo, porque les voy a explicar un poquito cómo es que van a hacer la realidad problemática. Muy bien. A ver, vamos a ver si alguien de ustedes va a hacer, por ejemplo, agresividad en adolescentes. Vamos a suponer que ese es mi título. Agresividad en adolescentes de una institución educativa. ¿Qué línea? Violencia. Si mi tema es agresividad en adolescentes, tengo que buscar evidencias, cifras, estadísticas, o sea, cantidades, ¿no? de agresividad en adolescentes. Y ustedes van a utilizar el método del embudo, que significa que comienzo a buscar, a extraer de lo general a lo particular. ¿Ya? En la realidad problemática hay que hacer esto. Empezamos a problematizar el problema desde lo general a lo particular. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo cojo la OMS, Organización Mundial de la Salud, una entidad mundial, y me habla, por ejemplo, que en el África la violencia es constante, un adolescente de repente, el 15% de adolescentes sufre violencia física, psicológica, sexual, etc. Las niñas de tanta edad sufren violencia sexual y las mujeres violencia física por parte de sus parejas. El tanto por ciento. Necesitamos aquí
ver, visualizar esa realidad problemática a nivel mundial. En España, de repente en Francia, de repente en Italia, de repente en el África o en China, datos. Recuerden que esos datos deben de tener máximo 7 años de antigüedad. Si son los del 2020, mucho mejor, porque en esta época de aislamiento social, la violencia ha aumentado según las cifras nacionales e internacionales. Entonces, ¿cómo yo debo colocar ahí la realidad problemática? Tengo que buscar el autor, quién lo dice, ¿ya? En este caso yo le estoy poniendo el ejemplo de la OMS, Organización Mundial de la Salud, en el año 2019 encontró que el 25% de la población adolescente sufre violencia, ¿no? Donde prevalece mucho más todavía en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Mucho más en las mujeres. Esta violencia proviene generalmente de la escuela, de la familia y de la calle, ¿no? Miren esos datos, cómo vamos enlazando esa información, enriqueciendo, ¿no? Ahora, ustedes le encuentran ese OMS, le encuentran. Ese dato ustedes tienen que jalarlo y colocarlo en sus referencias bibliográficas. ¿Qué fue? ¿Fue un artículo de investigación? ¿Fue una revista de la OMS? ¿O fue un autor? ¿Ya? Eso ya se convierte en una cita. En una cita que tenemos nosotros que guardar. ¿Por qué? ¿Cuántas citas les están pidiendo a ustedes? 40 mínimo. Entonces ahí tenemos una ya, si ustedes se encuentran ahí. Dice que el 30% debe ser en inglés. También lo dice la guía. Y dice que el 70% debe ser de artículos de investigación. Y el resto, el 30%, es de tesis, de libros o de revistas, ¿no? Ya nos está indicando más o menos lo que es. Entonces, una vez que ya de repente he encontrado datos de Europa, me vengo a América. Busco México, que es conocido como uno de los países con mayor índice de violencia, no solamente social, sino familiar también. Llegamos a Colombia, llegamos a Argentina, en Chile, y estamos hablando de América Latina, ya estamos bajando más cerca a nosotros. Igual, buscamos cifras. Por ejemplo, la OMS no solamente hace estudios de Europa, hace estudios de América, hace estudios de Perú. La UNICEF habla de la violencia, habla de todo lo que se refiere a niñez y adolescencia. Esas fuentes de información son importantes como referentes para hacerlo. Aparte que ustedes pueden buscar boletines informativos, tesis, artículos de investigación. Una vez que ya hemos por lo menos encontrado unas 2 cifras, llámese de repente en Chile o en México, ya tenemos de América. No van a encontrar de todos los países tampoco. Sí hay, pero no es necesario que tenga referenciado todo. Pero sin embargo, por ejemplo, si ustedes ven la OMS o la Organización Panamericana de la Salud, a veces dice, ¿no? En Perú esto, en Chile esto, en Argentina esto, en Argentina. En 5 líneas les dan las cifras. ¿Ya? No hay que confundir la realidad problemática con los antecedentes. Los antecedentes los vamos a ver en el marco teórico la otra semana. Los antecedentes tienen otras características. Acá solamente la cuestión es bien sencilla. El autor, el lugar y las cifras que tiene. ¿Ya? En la realidad problemática. Autor, lugar, el año y los datos estadísticos. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa para ir tejiendo la realidad problemática.
Una vez que ya hemos obtenido información de América y de América Latina principalmente, nos ubicamos en el Perú. ¿Qué instituciones trabajan sobre violencia en el Perú? El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, por ejemplo. Tienen todo un programa que se llama el Programa de Violencia Familiar y Sexual, donde tienen cantidad de estadísticas ahí. ¿No? De feminicidios, tienen de repente de violencia física, de violencia psicológica, de violencia económica, violencia en niños, violencia en adolescentes, en adultos. Tienen cifras ahí. Genéricas, obviamente, genéricas, ¿no? De repente por ahí encuentran en el comercio, de repente en algunas entrevistas sobre violencia, también pueden citar algunas fuentes, como los boletines de repente del Ministerio de Salud, pueden encontrar el boletín del Ministerio de Educación, donde hay una página donde se denuncia la violencia escolar, ¿cierto? Hay fuentes, mucho más si van a hacerlo en colegios o con escolares, tienen que citar al menos algunas fuentes como el MIDI, ¿no? El Ministerio de Minedo, Educación. Ministerio de Educación, claro. Ahí tienen ellos toda una página de violencia, de denuncias que tienen ahí. Entonces pueden coger de ahí ese tipo de información. Ahora, ¿qué pasa si es que yo no, mi variable de repente no es muy operativa? Van a encontrar a veces como violencia física aparte, como violencia psicológica aparte, como violencia sexual aparte, como violencia económica aparte, etc. Y también pueden buscar separadas. ¿Por qué? Porque todo ello pertenece a la violencia. ¿Ya? Y bueno, ahí llegamos al Perú. Y en el Perú se va a encontrar de repente que en Lima, en Arequipa, ¿cuál será el departamento que tiene más violencia en el Perú? Dicen que los estudios generalmente los de algunas provincias, regiones de la sierra, generalmente dicen que tienen mayores índices de violencia, porque casi se hace como algo natural ahí. Hablaban de Cajamarca, hablaban de Huancayo, hablaban de Ancash, donde hay mayores índices de violencia. Esas estadísticas son importantes. Y mucho más, si ustedes lo hacen con adolescentes, tienen que ser de adolescentes. Si lo hacen de familia, tiene que ser violencia de familia. Si violencia sexual, datos de violencia sexual, principalmente, ¿ya? Y posteriormente, ¿dónde vamos a aterrizar? Ya hablamos del Perú en general. Y vamos a aterrizar en nuestra población que vamos a investigar. Si ustedes van a estudiar en un colegio que queda en Comas, entonces vamos a hacer una lectura de la realidad de la violencia en Comas. ¿Sí? ¿Dónde podemos conseguir esos datos estadísticos? Las municipalidades tienen. En el Perú dice que Ate Vitarte es la segunda ciudad después del Callao que tiene mayor índice de violencia. Comas, no sé dónde estará, La Molina, o de repente, depende de donde ustedes van a hacer la investigación. Tienen que tratar de indagar en ese ámbito cómo está la violencia. Y finalmente, si lo van a hacer en un colegio, ya, ahí se describe la realidad percibida en ese grupo de donde ustedes van a investigar.
Eso quiere decir que ya una vez que ubiqué el distrito, ahora ubico la institución educativa, sí que la van a hacer en una institución educativa, o si es que lo van a hacer en un asentamiento humano, ¿no? Si es que lo van a hacer en una empresa, ya comienzan a describir las características de la violencia que puede haber en eso. ¿Cómo se ha percibido la violencia? En un colegio es mucho más fácil percibir la cuestión de la violencia. ¿Por qué? Porque a veces entrevistamos al tutor o al servicio de psicología o al director o a los profesores y ellos nos dicen, miren, los chicos así se portan así, son así, los niños vienen acá pegados de parte de su mamá, vienen a veces con las piernas moreteadas o de repente hay mamás que queman a los niños o que los bañan en agua fría, ¿no? Todos esos datos a veces la profesora es la que más información tiene. Esos datos son importantes porque ya estamos hablando de la población y de la muestra con la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, eso es el estilo, digamos, de empezar de lo macro y aterrizamos en lo micro, en lo particular. ¿Alguna pregunta sobre la realidad problemática? ¿Preguntas? ¿No hay? No, claro, profe. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, ¿cuántas páginas nos pide esa realidad problemática? Más o menos debe ser una página y media a 2 páginas de realidad problemática. No es mucho, no es mucho. Una vez entonces que ya hemos redactado la realidad problemática, pónganse ustedes más o menos un promedio de citas que debe tener su realidad problemática. Yo considero de que deben de tener por lo menos unas 5, 6 para arriba, citas. Eso quiere decir que ustedes investigaron por lo menos 6 referencias bibliográficas. Mínimo, ¿ya? Si tienen 10, mejor. ¿Por qué? Porque después no van a estar sufriendo para llegar a los 40. ¿Ya? Si ustedes pueden acá revisar 10 fuentes bibliográficas de artículos, de periódicos, de revistas, en buena hora, háganlo acá. Pónganse una meta entre 8 a 10 para que vayan a lo seguro. Bien. Una vez que ya han redactado la realidad problemática, entonces viene la pregunta de investigación. ¿Qué quiero yo investigar? ¿Mm? ¿Cuál es la formulación del problema que me debo de hacer? ¿O cuál es la pregunta de investigación que tengo que responderme en este trabajo? Entonces, ustedes pueden formularlo así muy sencillo. Después de haber redactado, después de haber indagado la realidad problemática, se formula la siguiente pregunta de investigación. Abren un signo de interrogación y dicen, por ejemplo, ¿cuáles son los niveles de violencia que sufren los adolescentes de una institución educativa pública de comas? ¿No? Y esa es la pregunta que ustedes van a responder. Eso me está diciendo que mi
investigación es descriptiva. ¿Por qué? Porque simplemente voy a ver niveles. ¿Qué niveles encuentro? Altos, medios, bajos. ¿No? Entonces, es una descriptiva. Si quieren hacer un correlacional, entonces tendrían que hacerse la pregunta: ¿qué relación existe entre la violencia y la autoestima en adolescentes de una institución educativa de coma? Ya tengo dos variables ahí. Y ya sé que es correlacional. ¿Mm? Si quiero hacer una investigación explicativa, quiero explicar por qué se da la violencia. Entonces diría: ¿cómo influye la agresión en el bajo rendimiento académico? Influye. Tiene que causa el efecto. Es una investigación explicativa. Ya no correlacional simplemente, ya no descriptiva, sino que quiero darle mayor nivel, explicar por qué. ¿Ya? Si es una cualitativa, ¿no? ¿Qué características tiene la violencia familiar en un grupo de familias de un pueblo joven tal? Y a partir de ahí, recuerden que el problema tiene que estar concatenado con el título. El título tiene que tener las mismas características de su problema. Como vamos a verlo después ya en la práctica, cuando vayamos a revisar los títulos, ahí nos vamos a dar cuenta. El problema no se puede divorciar del título, ni el título del problema, ni de los objetivos. Eso es lo que le llamamos concordancia o coherencia. ¿Ya? ¿Ustedes han hecho alguna vez una matriz de consistencia? Eso es, se hace la matriz de consistencia para ver la coherencia desde el título con el objetivo, el problema, las hipótesis y hasta el método. Una de las características principales del proceso de investigación es la coherencia. ¿Ya? Si no hay coherencia, falla. Entonces nos formulamos el problema. Hasta ahí ya tenemos dos cosas: la realidad problemática, y ya formulamos el problema. No nos están diciendo hay que delimitar el problema, no, simplemente tiene fórmula el problema. Pregúntate nada más, la pregunta nada más. Ya. Ahora sí, lo que es un poco difícil al inicio es la justificación. No sé si ustedes se van a acordar de lo que han puesto en su justificación de repente, de su trabajo que han hecho. A veces uno palabrea cosas así y al final no justifica nada. ¿Qué es la justificación? Es resaltar la importancia que tiene tu trabajo de investigación para aportar al conocimiento teórico, para aportar al conocimiento práctico o para resolver problemas de la realidad. ¿Qué beneficio le va a dar a la sociedad? ¿Y cuál es el aporte metodológico que puede hacer? ¿No? En otras palabras, el por qué y para qué voy a hacer yo la investigación. ¿Dónde está lo novedoso de su estudio? ¿Es necesario en este tiempo hacer esta investigación? ¿Por qué? ¿Es pertinente, útil para estos tiempos de investigación? ¿Por qué? Eso es lo que tienen que hacer en justificación. Nada más. Ya. Por lo tanto, en la justificación ustedes van a hacer, la universidad les pide, casi la mayoría de autores están de acuerdo, que una investigación se sustenta en 4 elementos.
o desde 4 puntos de vista o perspectivas. Uno, la perspectiva teórica. Ese es uno de los elementos importantes que debe tener. ¿Y por qué le decimos que debe de aportar la investigación a la teoría? ¿Por qué? Porque esta investigación va a llenar un vacío que existe en el conocimiento sobre la variable que yo voy a estudiar. Por eso siempre le preguntan, ¿qué vacío llena tu investigación en este tiempo? Si ustedes dicen, por ejemplo, yo quiero trabajar el bullying en un colegio, ya, ¿por qué quieres trabajar el bullying en ese colegio? Porque no hay estudios. ¿Ya buscaste que no hay estudios ahí en Comas? Sí, pero hay en otro colegio. Entonces, ¿para qué tendrías que hacer otro tú? ¿Qué de novedoso tendría? Si han hecho en un colegio, han hecho en otro colegio, y hay 3 colegios en Comas que han hecho bullying. ¿Cuál sería lo novedoso tuyo? Si han hecho ya 3. Miren la importancia. Ah, ya, lo que pasa es que yo lo voy a hacer con aquellos niños que tienen bajo rendimiento académico. Mira, hay para niños en general, pero no encontré para niños que tienen bajo rendimiento académico. Entonces, ahí está el aporte teórico, diferente a los demás, a lo que ya hay. Porque si yo voy a hacer algo que ya existe, bueno, ¿para qué voy a gastar mi plata, mi tiempo? Claro que tengo que sacar mi tesis, pero no voy a aportar mucho. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que tiene que justificarse en el aporte teórico. ¿Cuál es el vacío de ese conocimiento que yo voy a cubrir con mi investigación? Hay una amiga de Arequipa. Por ejemplo, en Arequipa se hacen bastantes investigaciones también. Entonces tienen que ver dónde, qué parte aún no han investigado. Ustedes pueden decir, sí, acá hay una investigación, pero han utilizado otro instrumento y yo estoy utilizando otro instrumento diferente al de acá. Algo nuevo, miren, algo nuevo, al menos el instrumento. Los que hubieron han sido estudios cuantitativos, el mío es un estudio cualitativo, que no encontré estudios cualitativos acá. Estás aportando algo nuevo, desde el punto de vista metodológico. ¿Por qué? Porque he tenido que elaborar una matriz de entrevista a profundidad, he tenido que elaborar una matriz de, ¿cómo se llama? Una ficha de cotejo. Entonces, metodológicamente yo estoy haciendo un aporte. Estoy creando una ficha de entrevista a profundidad, estoy creando una ficha de cotejo, eso es lo novedoso. Y además es cualitativo. No he encontrado en Arequipa un estudio cualitativo. Mira, ya tiene 3 elementos para justificar. ¿Y eso lo vas a justificar dónde? En la sustentación. ¿Ya? Entonces, miren lo importante que es la justificación. Ahora decimos, ¿para quién va a servir esa información? ¿A quién le va a ser útil los resultados que yo tenga? Estamos hablando de el aporte social que va a ser mi investigación. ¿Ya? El primero fue aporte teórico. Ahorita el aporte social. Cuando hablamos del aporte social, estamos hablando a quién va a ser útil ese estudio. Ustedes dirán, ¿le va a ser útil a los padres de familia? Porque van a conocer los niveles de agresión que tienen acá o las características de la agresividad que tienen acá. Si es que es cualitativo, vamos a ver la familia, de repente, quién lo agrede, cómo se agrede, qué tipo de agresión existe. Entonces, para otros investigadores, porque lo van a encontrar como un antecedente más. Entonces, para la familia, para la dirección de la institución educativa, para el Ministerio de Educación, de repente para el Ministerio de Salud, que también trabaja, tiene un programa de violencia y de prevención de la violencia. ¿Ya? Entonces, miren lo importante. Entonces, ustedes tienen que decir para quién va a ser útil. Para otros estudiantes de psicología, para investigadores,
para que lo tomen como referencia las instituciones de los educativas, para los propios padres de familia, ¿no? Hay varios. Y para aquella persona interesada en el tema y en la línea de investigación, en este caso línea de violencia. Ese es el aporte social. También nos dice que la investigación debe tener un aporte metodológico. ¿Ya? ¿Cuál es la justificación metodológica? ¿A qué se refiere? Hacemos un aporte metodológico cuando creamos un programa, cuando estandarizamos un instrumento, o lo validamos o lo creamos ese instrumento. ¿Ya? Cuando utilizamos un nuevo método, ¿ya? Como yo decía, el método cualitativo, de repente, en un lugar donde no se ha hecho. Hemos creado una ficha, una matriz, hemos creado un test psicológico, hemos validado o hemos adaptado un test psicológico para esa realidad. Estamos haciendo aportes metodológicos. ¿Ya? Y la otra, que tiene que ver con el aporte práctico. ¿Ya? El aporte práctico. ¿En qué consiste el aporte práctico? El aporte práctico consiste en generar alternativas de solución a en una realidad concreta. ¿Ya? Eso significa de que yo estoy, por ejemplo, desarrollando un programa psicopedagógico para mejorar el rendimiento académico. Miren, ¿eh? Desarrollar un programa psicopedagógico para mejorar el rendimiento académico. ¿Qué está resolviendo? El rendimiento académico. O voy a desarrollar un programa de habilidades sociales para disminuir la agresión. ¿Mm? O la agresividad. Estoy haciendo un aporte práctico. ¿Bien? Entonces ustedes vayan pensando, si yo me quedo solamente en agresividad o hago también un aporte metodológico. Porque práctico no lo van a poder hacer. ¿Ya? Y aquí les digo por qué. De todas esas cuatro aspectos de la justificación, no siempre se aporta en todas. ¿Ya? Ustedes no vayan a forzar y decir, yo tengo el aporte teórico, práctico, metodológico y social. Que no lo van a hacer. Y ustedes lean, ustedes han utilizado el libro de Hernández, Fernández y Bautista, lo que algunos le llaman Hernández Sampieri, que son 3 autores. Lean donde dice justificación. Y ahí dice, no todas las investigaciones pueden aportar todos estos 4 componentes. Entonces ustedes van a decir, qué alivio, obviamente, qué alivio. Porque si ustedes tienen un estudio descriptivo, no van a hacer aporte práctico, obviamente, no van a hacerlo. Porque no van a resolver ningún problema real en estos 4 meses. ¿No? Que por ahí, digamos, mis resultados, los resultados que se obtengan de esta investigación, pueden servir para desarrollar programas en el futuro, eso sí lo pueden decir. Pero en realidad no van a resolver ninguna realidad o ningún problema de la realidad. ¿Por qué? Porque su investigación es descriptiva y básicamente tiene aporte teórico y va a tener aporte social. Metodológico, no todos tienen aporte metodológico. Porque si ustedes ya están utilizando un test que ya se estandarizó, ya se validó, simplemente yo lo estoy utilizando. No lo estoy creando, no lo estoy validando, no lo estoy estandarizando. Por lo tanto, no voy a tener aporte metodológico tampoco. ¿Cuáles le quedan? Aporte teórico, aporte
social. Y si alguien de ustedes, como muchos yo creo que lo van a hacer, de repente van a hacer una propuesta de un pequeño programa para el futuro. Entonces estarían haciendo aporte metodológico también. Preguntas sobre la justificación. ¿No hay preguntas? Profe, profesor, Dígame. por ejemplo, que yo trabajé con una empresa, ¿sí? El aporte que haría es dependiendo de lo que voy a estudiar en esa empresa. Sí, exactamente. Dependiendo de lo que tú vas a estudiar en esa empresa. Que no necesariamente, como usted indica, cumpliría con todos los elementos, ¿no? No, pues, porque si tú vas a decir, pone, a ver, yo quiero saber cuál es el clima laboral de los trabajadores. Aporte práctico y aporte social. No vas a hacer Ah, aporte lógico. práctico. Si tú dijeras, voy a hacer una propuesta para mejorar el clima laboral, estarías haciendo un aporte metodológico. Y si dices, voy a aplicar un programa para mejorar, estarías haciendo un aporte práctico. Y no solamente práctico, ¿no? Harías todos, teórico, metodológico, práctico y social. En un estudio experimental, por ejemplo, que beneficie a esa empresa, a esos trabajadores. Pero en este tiempo no lo vas a poder hacer porque es cortito el tiempo. A lo máximo que podría llegar es hacer una propuesta, y esa propuesta sería aporte metodológico. Tendrías teórico, social y metodológico. Si es que haces la propuesta, si es que haces la propuesta de eso. Pero si te quedas en describir solamente, en ver el perfil del clima laboral, solamente sería teórico y social. Gracias, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo van hasta ahí? Ya nos falta poquito ya. Bien, profe, Bien, ¿no? todo bien entendido. Bien. Bien, pasamos a los objetivos. A los objetivos. Que es el cuarto punto de la introducción. ¿Qué viene a ser un objetivo? El objetivo viene a ser, a ver, lo que nos guía hasta dónde queremos llegar. En palabras sencillas. El objetivo nos guía y nos dice qué es lo que tenemos que hacer en la investigación. Si ustedes dicen que quieren conocer los niveles de violencia, entonces tendrían que formular un objetivo que diga establecer los niveles de violencia en los adolescentes de una institución educativa. O determinar los niveles de violencia en los adolescentes de la institución educativa, ¿no? Si es descriptivo, incluso pueden colocar describir el nivel de violencia, ¿no? Esos ya son verbos que pueden ustedes escoger y ver cuál se adecua mejor. Bien, si ustedes ya elaboraron el título, ya elaboraron el problema, entonces el objetivo va a ser lo más fácil para hacerlo. Porque mientras que en el problema yo digo,
¿Qué niveles de violencia presentan los adolescentes? Acá simplemente digo determinar el nivel de violencia. Se formulan en verbos infinitivos que terminan en ar, en ir, en or, principalmente. Determinar, evaluar, describir, establecer, etcétera, ¿no? Tiene que estar en concordancia con el título de investigación y con el problema de investigación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando ustedes elaboren las conclusiones te va a pedir en el mismo orden que han planteado sus objetivos. Cuando presenten sus resultados, los resultados van a tener en concordancia con los objetivos. ¿Ya? ¿De dónde salen los objetivos? Miren, aquí es importante, si ustedes van a formular objetivos, mínimamente tienen que contar con el instrumento que van a medir la variable. Si ustedes no tienen el instrumento para medir la variable, va a ser difícil que establezcan objetivos específicos. A ver, una pregunta. ¿Ustedes conocen la prueba de dimensiones de personalidad de Eysen? ¿Recuerdan? ¿Alguien se acuerda? Extroversión, introversión, Ah, creo. exacto. Introversión, extroversión, Y psicotismo, creo. psicoticismo. Sí. Sí. Mire, entonces, el objetivo general sería determinar los niveles determinar los estilos no son, las dimensiones de personalidad, Dimensiones de ¿cierto? personalidad. Determinar las dimensiones de personalidad de adolescente de la institución educativa. ¿Ya? Ese sería el objetivo general. Bien. Porque mi título son dimensiones de personalidad. Ahora, ¿cómo yo saco los objetivos específicos? Entonces, doña Elizabeth dijo introversión. Entonces digo determinar el nivel de introversión de los adolescentes. Un objetivo específico. Otro, determinar el nivel de extraversión de los adolescentes. Segundo objetivo específico. Tercero, determinar el nivel de psicoticismo. Y el otro, determinar el nivel de neuroticismo. Ya tengo 4 objetivos específicos. ¿Por qué? Porque el instrumento me mide por cada dimensión y me mide el total. ¿Ya? Pero recuerden que hay pruebas que están construidas que no te dan un total, como ese, por ejemplo. Si dice dimensiones, es que te mide por cada una de las dimensiones, no te mide personalidad total. Y hay algunos, por ejemplo, que dicen, pero yo quiero el total. No, falso. No todos los instrumentos están construidos para darte un total. Como sí podría darte lo que es inteligencia emocional. Ustedes conocen la prueba de inteligencia emocional de Barrow, ¿cierto? Claro. Ese Barrow tiene inteligencia emocional, tiene un total, el nivel de inteligencia emocional total. Tiene 5 componentes. Componente intraversión, componente interpersonal, intrapersonal, manejo de conflicto, afrontamiento al estrés, etc. 5 objetivos específicos. Pero aún le puedes generar 15 objetivos específicos. ¿Por qué? Porque esas dimensiones, esos componentes te dividen en 15 dimensiones. Y puedes formularte uno general, 5 por cada dimensión, por cada componente, y más 15 serían 21 objetivos, solo manejando la prueba. ¿De dónde salieron tantos? Del instrumento. Pero además yo quiero ver la inteligencia emocional en hombres y mujeres. Ah, me creo un objetivo adicional.
determinar el nivel de inteligencia emocional entre varones y mujeres. No estoy comparando, describiendo nada más. Otro objetivo, quiero ver la inteligencia emocional según edad. Y tengo otro objetivo. Entonces ya tenemos como 23 objetivos. Entonces los objetivos se formulan en base al título y teniendo en cuenta el instrumento de medición. ¿Ya? El general, generalmente, como su nombre dice, es un objetivo general. Los específicos salen de las dimensiones o de los componentes o de las áreas o de las subescalas del instrumento o también incluyendo variables sociodemográficas. Cuando hablamos de variables sociodemográficas estamos hablando de ¿qué? De edad, de sexo, estado civil, grado de instrucción, nivel económico, procedencia, religión, etcétera, etcétera, ¿no? Un sinnúmero de variables sociodemográficas. Si ustedes quieren complicarse, pueden poner más variables sociodemográficas. Eso depende de la intensidad, de repente la profundidad que ustedes quieren darle a su trabajo de investigación. ¿Preguntas sobre los objetivos? Profesor Martín, ¿hay un máximo en objetivos o todo depende también, como usted me indica, del instrumento y el título? Sí, depende del instrumento y de ustedes, básicamente. Sí. Yo Cuando creo es que una... podemos considerar, a veces hay, dependiendo del instrumento, a veces hay dos objetivos específicos. Algunos tienen 5, otros tienen 7. Lo que pasa es que tienen que ver también el aporte que ustedes quieran hacer. Porque miren, por ejemplo, ustedes quieren medir, por ejemplo, el nivel de apego. Y a mí me gustaría saber si quiénes son más apegados, quiénes tienen más alto nivel de apego, las mujeres o los varones. ¿No les gustaría saber eso? De repente sí. Si quiero saberlo, agrego un objetivo que me diga, ¿no? Conocer el nivel de apego según el género, según el sexo. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque mi inquietud me lleva a querer saber, porque vi en los antecedentes, he visto en la realidad, ¿no? Entonces, eso va a depender también de ustedes, en el aporte que quieran hacer. Hay estudios correlacionales que simplemente asocian las variables, pero no las describen. Pero ustedes quieren aportar más, las describen, además de relacionar. Finalmente, tenemos las hipótesis. Hipótesis. ¿Qué viene a ser una hipótesis? ¿Qué vendría a ser una hipótesis? La hipótesis es un supuesto, ¿ya? Es una proposición afirmativa. Si ustedes afirman algo, como se dice, a priori, antes de que se dé el fenómeno. Si alguien quiere saber, por ejemplo, cuál es el nivel de dependencia emocional que viven mujeres que sufren violencia, ustedes podrían decir, bueno, yo creo, teóricamente, que aquellas mujeres que sufren violencia a pesar del tiempo es porque deben de tener
dependencia emocional. ¿No? ¿Por qué? Porque vi a mi vecina, porque he visto a mis amigas, he visto en las estadísticas, he leído de repente a Walter Rizzo, he leído a Casulo, he leído tal, y ellos dicen que es eso. Entonces, yo parto de mi realidad y parto de la teoría, y me formulo una hipótesis. Las mujeres que sufren violencia, ¿no?, por parte de su pareja, tienen niveles altos de dependencia emocional. Obviamente que van a haber algunos que tienen altos, pero yo si quiero ser mucho más acucioso puedo decir, más del 50% de mujeres que sufren violencia tienen altos niveles de violencia, perdón, altos niveles de dependencia emocional. Se dan cuenta que las hipótesis no salen de la nada. Uno no debe formularse hipótesis porque se le ocurre, porque me dijo el profesor, porque todas las tesis tienen hipótesis. Yo he visto una hipótesis por cada objetivo, he visto hipótesis falsas, hipótesis verdaderas, afirmativas, negativas, estadísticas, etc. Uno puede decir muchas cosas, pero las hipótesis tienen su origen. Yo no puedo aventurarme a decir una cosa porque yo creo, porque de mi cabeza, porque vi a mi vecina solamente. No, por eso es que ustedes tienen antecedentes que van a buscar y que van a indagar, y ustedes con su investigación lo único que tienen que hacer es corroborar esa información que ya está. Si no encuentro antecedentes, al menos debo encontrar la teoría. Algún teórico se le ocurrió decir eso. Uno, otro también es lo mismo, porque han hecho estudios de repente. Entonces voy a proponerme una hipótesis. ¿Bien? Pero la mayoría de autores considera de que en los estudios descriptivos las hipótesis son optativas. Eso quiere decir que si yo quiero me formulo una hipótesis. Y si no, nadie me puede obligar a formular una hipótesis. Así que depende de ustedes. Si ustedes hacen un estudio descriptivo y quieren formular su hipótesis, no hay problema. La aprueban la hipótesis. O la desaprueban la hipótesis. ¿Ya? Pero si hacen un estudio comparativo, si hacen un estudio correlacional, o si hacen un estudio experimental o explicativo, ahí sí se piden las hipótesis. Muy bien, entonces hemos terminado la introducción. ¿Y qué dice? Dice de 2 a 3 páginas, lo que